Número 1. Chris Tucker. En 2010, el actor conocido por su papel en Hora Punta, Chris Tucker, enfrentó un grave problema con la Hacienda estadounidense, que le reclamaba más de 11 millones de dólares en impuestos no pagados desde 2001 hasta 2006. La situación se complicó aún más en 2014, cuando se sumaron $2.500.000 a su deuda por impagos correspondientes a 2008 y 2010, elevando la suma total adeudada al gobierno a más de 14 millones de dólares. Los representantes de Tucker atribuyeron estos problemas fiscales a una deficiente gestión contable y empresarial. Sin embargo, la saga con el IRS nunca parece concluir para Tucker. En noviembre de 2021, el IRS tomó medidas legales contra él, exigiéndole $9.600.000 en impuestos atrasados, multas e intereses. Hasta febrero de 2023, Tucker aún trabaja para resolver la deuda de $9.600.000, según informa Radar Online. Si creías que la historia de Chris Tucker era complicada, espera a escuchar lo que viene a continuación. No olvides suscribirte para descubrir más historias impactantes en nuestros próximos vídeos. Número 2. Gary Busey. El excéntrico actor, una vez figura icónica de Hollywood, lo perdió todo tras un trágico accidente. Gary Busey saltó a la fama en 1978 con su aclamada interpretación en La historia de Buddy Holly, papel que le valió una nominación al Oscar. Este éxito inicial marcó el comienzo de una carrera prometedora, pero todo cambió drásticamente en 1988. Según el Hollywood Reporter, en ese año, Busey sufrió una grave lesión en la cabeza debido a un accidente de moto, un incidente que alteró su capacidad para autocensurarse. Su hijo, Jake, relató a THR que tras el accidente, la personalidad de Busey se intensificó hasta el 11, expresando: "Siento como si hubiera perdido a mi padre". El 4 de diciembre de 1988, se reportó que Busey, quien no llevaba casco durante el casi mortal accidente, sufrió graves daños cerebrales. Desde entonces, Busey ha luchado contra la adicción a las drogas y ha experimentado varios incidentes públicos erráticos. Sus habilidades actorales también se vieron supuestamente afectadas por las secuelas del accidente. En 2012, según Celebrity Net Worth, Busey enfrentó un duro golpe financiero y se acogió al capítulo 7 de protección por bancarrota en California, declarando tener deudas de más de $500.000, según el representante del actor informó a TMZ. La declaración de bancarrota marcó el capítulo final de una serie de decisiones desafortunadas, malas asociaciones y circunstancias adversas que comenzaron años atrás. De inversiones fallidas a una acumulación de facturas médicas, las finanzas de Gary Busey se desplomaron, con afirmaciones que estimaban su valor en menos de $50.000. Este desenlace subraya la volatilidad de la vida en Hollywood y el precio personal que a veces se paga por la fama. Número 3. Nick Thompson. Nick Thompson, conocido por su participación en el programa Love is Blind, ha revelado recientemente los graves problemas económicos a los que se enfrenta tras su aparición en la serie. A pesar de la fama adquirida, Nick ha encontrado grandes dificultades para obtener trabajo, ya que siente que no es tomado en serio debido a su participación en el reality show. Durante una entrevista, apuntó directamente a los productores de Love is Blind, acusándolos de ejercer un control excesivo sobre los participantes y de pagarles apenas $7.14 por hora, lo que considera insuficiente. Según Thompson, este compromiso de tiempo completo se tradujo en un salario total de $10.000 por las 10 semanas de rodaje, incluyendo el segmento Después del altar. Reflexionando sobre las enormes ganancias del programa y su contribución a futuras temporadas, Nick expresó su frustración al ver que, a pesar de la popularidad que ganó el show, él está al borde de la indigencia. Reveló que perdió su empleo el pasado noviembre y ha tenido enormes dificultades para encontrar uno nuevo, llegando a agotar sus ahorros y lo acumulado en su 401k. Actualmente, con solo 2 meses de solvencia económica para pagar su hipoteca, la situación de Nick es desesperada. Además, añadió que su contrato incluía una cláusula punitiva, donde abandonar el programa a mitad de producción podría haberle costado hasta $50.000 en daños y perjuicios.
Estas revelaciones no solo destacan los desafíos personales que Nick enfrenta, sino que también arrojan luz sobre las dificultades y las realidades menos visibles de la vida después de los reality shows. Su historia es un recordatorio crudo de que la fama televisiva no siempre se traduce en éxito o estabilidad fuera de la pantalla. Número 4. Armie Hammer. Antaño, un joven y prometedor actor, ahora se encuentra totalmente arruinado. Según Insider, en 2021, tras acusaciones en línea de abuso sexual y comportamiento inapropiado por parte de múltiples mujeres, la carrera de Armie Hammer se desplomó. Su agencia, WME, decidió prescindir de sus servicios y fue expulsado de varios proyectos significativos. Entre ellos se encontraban la película La boda escopeta de Jennifer López, el thriller Billion Dollar Spy, la obra de Broadway The Minutes y la serie de Paramount, en la que Miles Teller acabó asumiendo su papel. En 2022, la situación de Hammer dio un giro drástico. Empezó a trabajar vendiendo multipropiedades en un hotel de las Islas Caimán, luchando por sostener económicamente a su familia. Está trabajando en un cubículo, reveló una fuente anónima a Variety, destacando el drástico cambio en la vida del actor. Esta misma fuente, que prefirió mantener el anonimato, comentó que antes de su carrera como vendedor de multipropiedad, Hammer administraba un complejo de apartamentos en las Islas Caimán. La razón de su estancia allí, aparentemente, es su deseo de estar cerca de sus dos hijos pequeños, quienes residen en las islas con su ex esposa, Elizabeth Chambers. Desde entonces, Hammer ha buscado recuperación y tiempo para reflexionar, ingresando en un centro de tratamiento. A pesar de haber participado en la película de Disney Muerte en el Nilo, Hammer se mantuvo alejado de toda promoción pública del film, cuya producción concluyó antes de que estallara su escándalo. Actualmente, sin otros proyectos en su horizonte, parece que los desafíos financieros de Hammer están lejos de terminar. Número 5. Randy Quaid. Randy Quaid, en su momento considerado uno de los actores más versátiles de Hollywood, no logró mantenerse en la cima. Según Celebrity Net Worth, el patrimonio neto del actor se estima ahora en aproximadamente menos de $1 millón. En 2009, Quaid y su esposa, Evie, enfrentaron problemas legales cuando fueron detenidos por intentar pagar una factura de $10,000 con una tarjeta de crédito no válida en Santa Bárbara. Aunque el caso fue eventualmente desestimado por falta de pruebas, no terminaron allí sus problemas legales. En 2010, la pareja fue detenida nuevamente, esta vez acusada de ocupar ilegalmente una de sus antiguas propiedades. Randy y Evie evadieron sus citas con el tribunal y terminaron siendo incluidos en una lista de personas buscadas en Estados Unidos, lo que los llevó a solicitar asilo en Canadá. En su huida, los Quaid hicieron una afirmación sorprendente. Alegaron que estaban siendo perseguidos por un misterioso grupo al que llamaron Star Walkers. Esta extraña saga añade un capítulo aún más peculiar a la vida ya tumultuosa del actor, mostrando cómo su carrera y vida personal se han entrelazado con controversias y desafíos legales que parecen sacados de un guión de cine. Número 6. Mel B. En 2020, Mel B, ex Spice Girl y actriz, se enfrentó a una ruina financiera en medio de su tumultuosa separación de su esposo, Stephen Belafonte. El divorcio no solo trajo consigo problemas legales, sino también la lucha por la custodia de su hija, Madison. Durante este periodo, Mel B se encontró en una difícil situación financiera al intentar reunir $286,926 en honorarios legales y $71,731 en honorarios contables, cantidades que un juez había ordenado pagar a favor de Stephen. Desesperada, apeló al juez para que redujera la cantidad, citando sus dificultades económicas exacerbadas por la falta de trabajo durante la pandemia de COVID. Además, enfrentaba una deuda de $1,500,000 con el fisco estadounidense. Los ingresos modestos de Mel, combinados con una deuda mensual de $2,500,000 con el Servicio de Impuestos Internos, pagos de manutención de $15,000 a Belafonte y $7,300 mensuales por la manutención de su hija Madison de 9 años, sumados a sus propios gastos legales, la dejaron al borde de la bancarrota. A pesar de estimar que sus gastos para el siguiente año rondarían los $700,000,
Su situación financiera seguía siendo precaria. Seré insolvente y con toda probabilidad tendré que declararme en quiebra, declaró en ese momento. Simplemente no tengo capacidad para pagar una suma tan exorbitante. Actualmente, Mel B está en un proceso de recuperación, tanto financiera como personalmente. Sin embargo, su patrimonio neto y su estabilidad financiera siguen siendo cuestionables, y el camino hacia la recuperación es aún incierto. Número 7. Stephen Baldwin. Considerado el hermano menos afortunado en la dinastía de actores Baldwin, enfrentó serios desafíos financieros que culminaron en su declaración de quiebra en 2009. En ese momento, debía $1.200.000, equivalente a 748.000 libras, en 2 hipotecas sobre una propiedad que estaba valorada por debajo del $1.000.000, exactamente 623.000 libras. Además, enfrentaba una deuda de $70.000 o 43.640 libras en tarjetas de crédito. La situación empeoró cuando, en 2012, fue detenido por no pagar impuestos estatales durante 3 años consecutivos, empezando en 2008. Durante una entrevista en ese mismo año con Don Lemon en CNN, Baldwin admitió que, aunque él era el principal responsable, sus contables no habían gestionado adecuadamente sus obligaciones fiscales. A pesar de reconocer su responsabilidad, Baldwin expresó que se sentía utilizado como un ejemplo por las autoridades. Acusó a los funcionarios del estado de Nueva York de aprovecharse de su fama para enfatizar su mensaje de que el impago de impuestos no sería tolerado. Adicionalmente, Baldwin enfrentó problemas con el pago de sus hipotecas, acumulando atrasos que superan los $800.000, lo que agravó su serie de traspiés financieros. Estos problemas han llevado el patrimonio neto de Baldwin a una cifra negativa de menos $2 millones, sumergiéndolo en una profunda crisis financiera. Número 8. Nicolas Cage. Nicolas Cage atribuye su multimillonaria deuda a las secuelas de una devastadora quiebra inmobiliaria, en un contexto en el que reportes indicaban que había dilapidado una fortuna de $150 millones. Además, debía $6.300.000 en impuestos sobre la propiedad y estaba buscando activamente papeles en películas, aunque estos no fueran los más prestigiosos, con el fin de mejorar su situación financiera. El actor, de 59 años, aclaró que nunca se declaró en bancarrota durante ese periodo turbulento. Al explicar por qué ha aceptado tantos papeles que han enfrentado críticas negativas, Nicolas fue sincero en una entrevista en agosto de 2019 con la revista New York Times Magazine. No puedo entrar en detalles específicos, proporciones o porcentajes, pero sí, el dinero es un factor. Voy a ser completamente directo al respecto. No hay razón para no serlo, añadió Cage. Posteriormente, Cage profundizó en los errores financieros que enfrentó, vinculados a la implosión del mercado inmobiliario que prácticamente arrasó con la mayor parte de sus ganancias. Este duro golpe financiero lo llevó a replantearse su carrera y a tomar decisiones difíciles en cuanto a los roles que aceptaba, mostrando una vulnerabilidad raramente vista en figuras de su estatura. Número 9. Tori Spelling. La actriz, conocida por su papel en Beverly Hills, ha enfrentado serias dificultades financieras que, aunque no la han llevado a la bancarrota todavía, amenazan con hacerlo muy pronto. En 2023, se encontraba en una situación precaria con una deuda tributaria de $1.300.000 con Hacienda y una deuda adicional de $87.000 con su tarjeta de crédito American Express. Su patrimonio neto, estimado por Celebrity Net Worth, es de solo $250.000, una caída drástica desde el $1.5 millones reportado el año anterior. A pesar de haber saldado una deuda de $88.000 hace unos años, revelaciones recientes en enero expusieron que debía $1.300.000 en impuestos impagados, lo cual supera más de 5 veces su patrimonio neto actual. Sin embargo, ella tiene sus propias teorías sobre por qué ha estado enfrentando tantas dificultades financieras últimamente. En un episodio de 2019 de su reality show de corta duración, Tori Tried and True, Tori Spelling reflexionó sobre cómo nacer en la riqueza le impidió aprender lecciones financieras cruciales, contribuyendo a su situación actual. No es ningún misterio por qué tengo problemas de dinero, expresó.
Creció disfrutando de una riqueza más allá de lo que la mayoría podría soñar y nunca aprendió a manejarla adecuadamente. Incluso cuando intenté adoptar un estilo de vida más sencillo, parece que no puedo desprenderme de mis gustos caros, confesó. A pesar de sus esfuerzos por simplificar su vida, admitió en su libro, Diciendo las cosas como son, que perdió casi $1 millón en el proceso. Número 10. Brian Dunkelman. No todos los actores y estrellas del mundo del espectáculo continúan su carrera en la industria indefinidamente. Un ejemplo notable es Brian Dunkelman, ex copresentador de American Idol, quien ha tomado un giro inesperado en su carrera profesional. Dunkelman ahora se ha convertido en conductor de Uber, adaptándose a la naturaleza impredecible de la industria del entretenimiento. Recientemente, en medio de informes de TMZ sobre su divorcio en curso, Dunkelman confirmó que efectivamente trabaja como conductor de Uber. Utilizando Twitter para abordar personalmente la situación, compartió que su decisión de cambiar de profesión fue motivada por el deseo de pasar más tiempo con su hijo durante este difícil período personal. Según los documentos financieros presentados en 2019 como parte de su caso de divorcio, Dunkelman ha estado trabajando como conductor de Uber desde 2016. En sus propias palabras en Twitter explicó, elegí dejar de hacer stand-up comedy y comencé a conducir un Uber para poder estar allí para mi hijo tanto como él me necesitaba, ya que nuestra vida, tal como la conocíamos, fue destruida. Este cambio en su vida profesional destaca no solo la volatilidad de la industria del entretenimiento, sino también las difíciles decisiones personales que algunos actores deben tomar para equilibrar su vida laboral y familiar. Número 11. Lena Headey. En 2013, Lena Headey, famosa por su papel de Cersei Lannister en Juego de Tronos de HBO, se encontró en medio de una severa crisis financiera. Esta situación salió a la luz cuando su entonces esposo, Peter Lawgreen, presentó una solicitud judicial de emergencia durante su proceso de divorcio. De acuerdo con TMZ, Lena reveló que su situación económica era desesperada, admitiendo tener menos de $5 en su cuenta bancaria. Actualmente, tengo menos de $5 en mi cuenta bancaria y he estado utilizando tarjetas de crédito para cubrir mis gastos y los de nuestro hijo, Wiley, confesó Lena en aquel momento, destacando la gravedad de sus problemas financieros. Avancemos hasta 2022. La situación de Lena no había mejorado significativamente. Ese año, fue demandada por su antigua agencia británica, Troika, por $1,5 millones. La demanda alegaba que Lena no había pagado las comisiones debidas por su trabajo en varios proyectos, incluyendo Amor y Trueno. Estos desafíos legales y financieros sugieren que Lena continúa enfrentando dificultades para estabilizar su situación económica. A pesar de su éxito en pantalla, la vida real de Lena Headey muestra que incluso las estrellas de alto perfil no están exentas de enfrentar problemas financieros y legales complejos. Su lucha subraya la incertidumbre que a menudo acompaña a las carreras en la industria del entretenimiento. Número 12. Amber Heard. Amber Heard se enfrenta ahora a importantes problemas financieros después de pagar una indemnización a Johnny Depp. El tribunal había ordenado originalmente a Amber pagar $8 millones en daños compensatorios combinados y daños punitivos a Johnny. Afortunadamente para Heard, más tarde se llegó a un acuerdo entre las dos partes, reduciendo la suma a $1 millón. Amber ha cumplido con el pago, y Johnny ha decidido transferir esta cantidad a una organización benéfica de su elección. Sin embargo, el testimonio durante el juicio sugirió que la carrera de Heard se ha visto seriamente afectada por su prolongada batalla legal con Depp. Esto ha levantado interrogantes sobre si Amber posee recursos financieros suficientes para manejar todos los daños legales relacionados. No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, que no es solo económica, sino también psicológica, física y emocional, expresó Heard, subrayando la extensa carga que el caso ha impuesto sobre ella. En un contexto más amplio, Amber resaltó una preocupación más generalizada. Las mujeres no deberían tener que enfrentarse a abusos o a la bancarrota por decir su verdad, pero por desgracia, esta situación no es infrecuente. Esta declaración destaca un problema sistémico que afecta a muchas mujeres que deciden hablar,
enfatizando la difícil realidad de enfrentar consecuencias legales y financieras al exponer sus experiencias. Número 13. Kelly Rutherford. En 2013, la actriz de Gossip Girl, Kelly Rutherford, enfrentó graves problemas financieros que, como podrías esperar, la llevaron a declararse en bancarrota. Durante el procedimiento de quiebra, se reveló que el patrimonio neto de Rutherford estaba prácticamente agotado, con pasivos que alcanzaban los $2.021.830, mientras que sus activos se reducían a unos escasos $23.937. Rutherford debía más de $350.000 en impuestos atrasados, $25.000 en cargos de American Express y contaba con un ingreso mensual de poco menos de $1.300. La mayor parte de su deuda provenía de $1,5 millones gastados en honorarios legales durante su prolongada batalla por el divorcio y la custodia con el empresario alemán Daniel Giersch. Su matrimonio de 3 años concluyó en 2009, en un momento particularmente delicado, ya que Rutherford estaba embarazada de su segundo hijo. El informe final de la quiebra detalló que el fideicomisario logró obtener recibos por un total de $200.000 y desembolsó $6.000, dejando un saldo restante de $198.000. A pesar de que logró cancelar sus deudas, los pagos residuales de series como Gossip Girl fueron declarados como su único activo significativo restante. Por lo tanto, se estimó que su patrimonio neto se había desplomado a aproximadamente menos $2 millones. Sin embargo, la situación financiera de la actriz parece estar mejorando gradualmente, mostrando signos de recuperación después de una época extremadamente desafiante. Número 14. Sinbad. En 2013, el reconocido cómico y estrella de las comedias de los 90, Sinbad, se vio forzado a hacer su segunda declaración de bancarrota, enfrentando una deuda de aproximadamente $11 millones, de los cuales 8 millones eran atribuidos a impuestos atrasados. En su solicitud de bancarrota, Sinbad, quien en algún momento fue uno de los favoritos de HBO, reveló que sus ingresos mensuales eran de solo $16.000, mientras que sus activos totales sumaban $131.000. No era la primera vez que enfrentaba tales dificultades financieras. Ya se había declarado en bancarrota anteriormente. En 2009, intentó revivir su carrera participando en la temporada de Celebrity Apprentice en 2010, pero fue despedido más tarde. En marzo de 2013, en una conversación con Oprah, Sinbad explicó que sus problemas económicos no se debían a un estilo de vida de excesos. No compraba Bentleys, no vivía a lo grande, invertí en mí mismo y en muchas otras personas. No cambiaría eso, lo volvería a hacer, afirmó. Sin embargo, su resiliencia se puso a prueba cuando, en 2020, sufrió un derrame cerebral grave causado por un coágulo de sangre que viajó de su corazón a su cerebro. Tras el derrame, Sinbad tuvo que someterse a una trombectomía para eliminar el coágulo y restaurar el flujo sanguíneo normal. A pesar de un pronóstico inicialmente positivo, sufrió otro coágulo al día siguiente, lo que requirió una segunda operación. Según informes de su familia, en mayo de 2021, Sinbad había hecho considerables progresos tras recibir terapia en el Instituto de Rehabilitación de California. No obstante, las enormes facturas médicas que siguieron a sus problemas de salud podrían haber exacerbado sus dificultades financieras, añadiendo otra capa de desafío en la ya complicada situación económica de la estrella de House Guest. Número 15. Teresa y Joe Giudice. En 2019, Joe Giudice, conocido por su participación en Real Housewives of New Jersey, cumplió una condena en una prisión federal por delitos de fraude cometidos una década antes, en 2009. Documentos judiciales que el New York Post logró obtener revelaron que Joe y su entonces esposa Teresa se habían declarado en bancarrota, enfrentando deudas que superaban los $10 millones. La documentación de la quiebra, presentada en el Tribunal Federal de Newark, detallaba que solo en reparaciones de la casa tenían una deuda de $185.600. Luego, la pareja fue acusada de conspiración para defraudar a prestamistas y de obtener ilegalmente hipotecas y otros préstamos, además de supuestamente ocultar activos e ingresos durante un proceso de bancarrota en 2013.
Durante una audiencia ante la jueza de distrito estadounidense Esther Salas, tanto Joe como Teresa admitieron su culpabilidad en múltiples cargos de fraude. Como resultado, un juez condenó a Joe a 41 meses de prisión, mientras que Teresa fue sentenciada a 15 meses. Tras cumplir sus respectivas condenas y enfrentarse a estos problemas financieros y legales, Joe y Teresa, que se separaron en 2020, continúan lidiando con las duraderas repercusiones financieras de sus actos. Número 16. Drake Bell. Drake Bell, quien alcanzó la fama por su papel en la popular serie de Nickelodeon Drake y Josh, ha enfrentado serias luchas financieras que muchos de sus fans quizás no conozcan. En 2014, Bell se declaró en bancarrota, revelando una situación financiera alarmante. Según documentos que People logró obtener, Bell tenía una deuda considerable de $1.597.000. La documentación de la quiebra mostró que valoraba su residencia en Los Felice, California, en $1.575.000, mientras que sus gastos mensuales ascendían a $18.771. Esto contrastaba drásticamente con sus ingresos mensuales de $2.820. La mayor parte de su deuda estaba vinculada a obligaciones no saldadas con el IRS, lo que eventualmente llevó a la ejecución hipotecaria de su lujosa casa, valorada en $2 millones. Durante este difícil periodo, los ingresos anuales de Bell sufrieron una caída estrepitosa, pasando de más de $400.000 a tan solo $14.000 actualmente. Hoy en día, la ex estrella infantil no solo continúa lidiando con las secuelas financieras de su bancarrota, sino que también enfrenta desafíos relacionados con su salud mental. Estos problemas subrayan las dificultades que enfrentan muchas estrellas infantiles al tratar de adaptarse a la vida después de la fama temprana. Número 17. P.K. y Dorit Kemsley. Dorit Kemsley y su esposo, Paul P.K. Kemsley, The Real Housewives of Beverly Hills, han estado en el foco de atención no solo por su estilo de vida, sino también por sus controversias financieras. A finales de 2013, el Hotel y Casino Bellagio de Las Vegas presentó una demanda contra P.K. Kemsley, acusándolo de no devolver $3.600.000 que había recibido en junio de 2009, según registros judiciales. Desde el 28 de enero de 2010 hasta el 23 de agosto de 2011, Kemsley realizó 5 pagos al Bellagio por un total de $850.000. Sin embargo, tras estas acusaciones, se declaró en quiebra en el Reino Unido, logrando saldar sus deudas. No obstante, Bellagio alegó que, a pesar de los pagos adicionales recibidos hasta febrero de 2013, Kemsley aún debía más de $2 millones, considerando los intereses acumulados. Mientras tanto, las pólizas de seguros que usualmente ofrecen cierto alivio en casos de robo no pudieron cubrir las deudas pendientes de Kemsley, que excedían el alcance de su cobertura de seguro. La situación financiera de la pareja sigue siendo un desafío constante. En los últimos 5 años, han sufrido robos en 2 de sus casas. Según fuentes cercanas a la situación, hay especulaciones en el mundo de la realidad de que la pareja podría estar secretamente en bancarrota, aunque todavía no hay una confirmación oficial de esta situación. Número 18. Sonja Morgan. Una figura destacada y brillante en el elenco de Real Housewives of New York, se enfrentó a una profunda crisis financiera en 2011 que la llevó a declararse en bancarrota bajo el capítulo 11, con una asombrosa deuda de $20 millones. En un esfuerzo por manejar una bancarrota inminente, vendió propiedades que poseía en Nueva York y Francia, rehipotecó otras y se deshizo de fincas en Colorado. Sin embargo, estos esfuerzos fueron solo el comienzo de sus problemas financieros. Los abogados que la asistieron en su caso de quiebra tomaron medidas legales contra ella, demandándola por casi $500 millón debido al impago de honorarios legales. Pero los problemas legales no terminaron ahí para Morgan. Sus mayores pérdidas financieras surgieron de un proyecto cinematográfico fallido iniciado por su compañía, Sonja Productions. Morgan había colaborado en una película con Hannibal Productions Inc., pero el proyecto colapsó debido a la incapacidad de Morgan para cumplir con las demandas de su empresa asociada. Como resultado, Hannibal Productions la demandó,
y un tribunal condenó a Morgan a pagar casi $7 millones. Este revés le causó problemas financieros significativos, con los que Morgan continúa lidiando hasta el día de hoy. Número 19. Joey Lawrence. El rompecorazones de principios de los 90 y su esposa Chandy John Nelson enfrentaron graves problemas financieros que los llevaron a declararse en bancarrota en 2017. En los documentos presentados en julio de ese año, que fueron obtenidos por primera vez por The Blast, la pareja, casada desde 2005, reveló tener apenas $8,000 en el banco y solo $60 en efectivo en el momento de la presentación. Sus gastos mensuales ascendían a $25,505,35, superando significativamente sus ingresos y dejándoles con un déficit mensual de $18,539,35. La situación financiera se complicó aún más por pasivos que sumaban $355,517,27. Esto incluía $132,000 en facturas de tarjetas de crédito, $100,000 en deudas por vehículos, $88,000 en impuestos atrasados, $54,000 en alquileres impagados y $32,000 por un préstamo no pagado. En un intento desesperado por mejorar su situación financiera, Lawrence y su esposa recurrieron a la venta de artículos personales de segunda mano. Los documentos detallan ingresos de $463 por la venta de bolsos y carteras en eBay, $1,836,70 por la venta de muebles en una tienda de consignación y $4,323,10 por la venta de ropa usada de hombre y mujer en Buffalo Exchange. Además, la empresa de préstamos de Lawrence, Veritas Inc., fue vendida en una subasta por $56,000. Tras la bancarrota, Joey y Chandy decidieron seguir caminos separados. Chandy solicitó a los tribunales que Joey no recibiera pensión alimenticia, pidió que la división de bienes, activos y deudas se determinara en mediación y que los honorarios legales y costas judiciales fueran responsabilidad de Joey. Esta situación dejó a Lawrence en una posición aún más difícil, luchando por llegar a fin de mes tras la quiebra. Número 20. Joe Francis. Joe Francis ha enfrentado una serie de desafíos legales y controversias que han impactado profundamente tanto su reputación como su patrimonio neto. Entre estas batallas legales destacadas, se encuentra el caso de difamación presentado contra él por el magnate hotelero Steve Wynn. En 2012, un jurado encontró a Francis culpable de difamación, resultando en una cuantiosa indemnización de $19 millones. Más allá del caso de difamación, Francis ha sido objeto de diversos problemas legales que incluyen cargos de evasión de impuestos, prostitución, abuso de menores y agresión. En 2012, tras una multa de $20 millones, su empresa, GG Buabue, se vio forzada a acogerse a la protección por quiebra en 2013. A pesar de esto, un portavoz de GG Buabue aseguró al Huffington Post que la empresa continuaba siendo sólida tanto operativa como financieramente. La única razón para esta reorganización es reestructurar nuestros asuntos legales frívolos y onerosos, afirmaron, añadiendo que esta presentación del capítulo 11 no afectaría ninguna de sus operaciones nacionales o internacionales. Siguiendo el ejemplo de compañías como American Airlines y General Motors, se prometió que GGW seguiría funcionando con normalidad. Sin embargo, la presión sobre Francis no disminuyó y en 2015, a pesar de la quiebra de su empresa en 2013, Francis se vio obligado a deshacerse de 2 de sus coches de lujo. Los problemas legales de Joe Francis han tenido un impacto significativo en su situación financiera. Las repercusiones financieras de las demandas, los daños y perjuicios y los honorarios legales han presentado desafíos financieros considerables que todavía afectan al empresario hasta el día de hoy. Número 21. Johnny Depp. Durante sus intensas batallas legales con su ex esposa Amber Heard, Johnny Depp reveló en el tribunal que había perdido $650 millones, una fortuna acumulada durante el pico de su carrera en Piratas del Caribe. Depp atribuyó esta astronómica pérdida a la supuesta mala conducta de sus gestores financieros, a quienes acusó de robarle el dinero.
Explicó con desazón que su antiguo manager no solo había malversado sus fondos, sino que también había dejado de pagar sus impuestos durante 17 años, resultando en una deuda fiscal de $100 millones. Es bastante vergonzoso, confesó Depp. Aparentemente había ganado $650 millones y cuando finalmente despedí a mis gestores por justas razones, no solo había perdido todo ese dinero, sino que también me encontré 100 millones en el agujero porque ellos no habían pagado al gobierno mis impuestos. A pesar de que el patrimonio neto de Depp sigue siendo considerable, este incidente, junto con sus prolongadas batallas legales con Heard, ha causado un impacto duradero en su situación financiera. Estos problemas financieros continúan afectándole hasta el día de hoy.